pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Cristo, sumo sacerdote, y leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 15 y 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote, se refiere a Cristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, o sea, igual que cualquier ser humano, pero sin pecado. Y el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nuestro sumo sacerdote Cristo comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que podamos enfrentar nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. La misión del sumo sacerdote en el antiguo pacto era la de interceder por el pueblo. La misión de nuestro sumo sacerdote Cristo hoy es la misma, pero hay algunas diferencias entre el sumo sacerdote del antiguo pacto y nuestro sumo sacerdote que es Cristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto. El sumo sacerdote en el antiguo pacto ofrecía animales y entraba al santuario con sangre ajena, mientras que Cristo se ofreció a sí mismo y derramó su propia sangre. El sumo sacerdote en el antiguo pacto debía ofrecer sacrificios por sí mismo antes de ofrecer por los pecadores, mientras que Cristo no necesitó hacer ningún sacrificio por sí mismo porque Él nunca pecó. El sumo sacerdote del antiguo pacto tenía que salir del lugar santísimo, pero Cristo entró más allá del velo y ha permanecido en él y sigue permaneciendo, dejando abierto el camino para los que somos suyos, los que le pertenecemos, podamos entrar a la presencia de Dios. La intercesión del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, era temporal, tenía que repetirla cada año, pero la de Cristo es eterna, lo hizo una vez y para siempre. El sumo sacerdote en el antiguo pacto era un ministerio imperfecto, porque correspondía a un pacto que caducó, mientras que el de Cristo es un ministerio perfecto que permanece para siempre, el nuevo pacto. Nuestro sumo sacerdote Cristo quiere que su gracia nos alcance cada día. A lo largo de nuestra vida enfrentamos situaciones, quizá problemas económicos, alguna enfermedad, problemas en la familia, incluso problemas emocionales, crisis de ansiedad y otros muchos que superan nuestra capacidad para superarlos. Es por este motivo que necesitamos la intercesión de nuestro sumo sacerdote y que nos conceda esa gracia, ese poder que nos capacite para superar todas estas situaciones. Hermanos, la gracia es un regalo inmerecido. Esa gracia se llama Jesucristo y el regalo es la salvación a todo aquel que le reciba como Señor y Salvador. Pero también la gracia de Dios Jesucristo nos capacita para superar todo tipo de pruebas. El éxito que el mundo ofrece es muy diferente al éxito que nos ofrece nuestro sumo sacerdote Jesucristo. El mundo, el sistema mundano que nos rodea, enseña que para tener éxito tienes que esforzarte, tienes que dar todo lo mejor de ti, tienes que estar dispuesto para hacer todo lo posible. En definitiva, que el éxito solo depende de las cualidades que tengamos. La gracia de Dios es todo lo contrario, sin quitarnos nuestras cualidades y nuestras capacidades, claro, pero la gracia de Dios nos enseña a gloriarnos en nuestra debilidad en vez de hacerlo en nuestras fuerzas. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo dice: cada vez Él, el Señor, me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Recuerda que Pablo tenía un aguijón en la carne y le pidió varias veces al Señor que se lo quitara, pero el Señor le dice: mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra, dice Pablo, jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil en mis fuerzas, soy fuerte
en las fuerzas que Cristo me transmite. En 1 Timoteo capítulo 1, en los versículos 12 y 13, vemos a Pablo dando testimonio a Timoteo, expresando su gratitud a Dios por haberle concedido su gracia. Había recibido fuerzas en medio de su debilidad. La debilidad, es el campo donde mejor trabaja la gracia de Dios. Dice el versículo 12, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Y el versículo 13 dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, o sea, me concedió su gracia, porque yo lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Hermanos, si somos algo, si tenemos algo, es por la gracia de Dios. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por su gracia. Sin la gracia de Dios, ni somos ni tenemos nada. Con la gracia de Dios, somos y lo tenemos todo, y podemos afrontar todo aquello que nos venga. Pablo también dijo, ahora lo que soy, todo se lo debo a Dios, porque derramó su favor especial sobre mí. No fueron mis méritos, sino Dios que obraba a través de mí por su gracia. Hermanos, debemos ser sabios y ser fortalecidos por su gracia, por la gracia de Dios. Debemos vernos a nosotros mismos como la obra de Dios. Esto se llama humildad. Dejar de luchar en nuestra fuerza, dejar que Dios pelee por nosotros, es la única manera de tener asegurada la victoria. Así que cuando te vengan los problemas, confía en tu sumo sacerdote. Él va a interceder por ti, encontrarás solución y recibirás su gracia. Te capacitará para afrontar cualquier situación. Solo es necesario, como he dicho antes, confiar plenamente en el Señor. Cuando nuestra vida quizás pueda estar llena de oscuridad, o sea, no lo vemos claro, tenemos dudas, debemos recurrir a la gracia de Dios, debemos recurrir a la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, el escritor dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Hermano, Jesucristo, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nos comprende, sabe de nuestro sufrimiento en medio de las pruebas y se compadece de nosotros porque Él pasó por todo lo que podamos pasar nosotros. Dios nos invita a vivir en su gracia. Esto debe ser una experiencia para nosotros diaria. Sigamos el ejemplo de Pablo. Que nos baste solo la gracia de Dios, que no seamos orgullosos y nos gloriemos en nuestra debilidad y así recibir las fuerzas que nos vienen de Él. Que podamos acercarnos a la presencia de Dios, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, que leímos al principio, acerquémonos pues con toda confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos, hermanos, acercarnos con toda la confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos esa gracia de Dios que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hermanos, solo su gracia nos basta, solo la gracia de Dios es suficiente. Debemos ser agradecidos con Dios porque en medio de cualquier dificultad nos bendice con su gracia a través de la intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Podemos recibir la gracia de Dios que tanto necesitamos. Termino con un versículo en Filipenses 4:13 donde Pablo asegura y dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Todo lo puedo hacer no en mis fuerzas, sino en las fuerzas que me transmite la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, el cual es el que me da las fuerzas. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.